Estás escuchando La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces. Estás escuchando La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Digo al oyente, ¿no?, que preste atención porque se viene un notón. En este caso vamos a dialogar con el periodista, escritor de origen venezolano y además nuestro director, ¿no?, de la Agencia de Datos y Noticias en el sitio web, Modesto Emilio Guerrero. Como siempre, bienvenido aquí a Radio Pública de Marcos Paz. ¿Cómo anda? Buenos días, muchas gracias a los dos. Bien. Modesto, a ver, hay dos presentaciones de libros, ¿no? Sí. Que las dos tienen que ver con un punto en común. ¿Qué pasa y por qué este reciclar permanente de esta rueda política donde a la derecha aparece nuevamente en escena, ¿no? Esto es el 19 de diciembre de Moreno, acá muy cerquita, y después en el Café de los Patriotas, FM La Patriada. Estamos hablando en Capital Federal el 20 de diciembre, además dos muy fuertes, ¿no?, con lo que ha pasado. Emblemas nacionales de la rebelión. Exactamente, y ahí está Modesto Emilio Guerrero. Celebraremos esas dos noches. Exacto. La rebelión. Son dos presentaciones de dos libros. Sí. Los libros están correlacionados, aunque fueron hechos o elaborados o incluso publicados con 7 años de diferencia. El fascismo, chavismo y Estado comunal es el último que escribí. Exacto. Y creo que es el último que hago sobre el tema venezolano. Y el otro es la biografía del comandante Chávez, que es del año 2007, o sea, son más o menos 8 o 10 años de diferencia. Entonces, los dos están correlacionados porque los dos tienen como problema central cómo resolver el lío social en un país determinado con proyección al continente, o por lo menos al subcontinente, que fue lo que se intentó de la costa Caribe sur hacia América del Sur, cono sur, hacia el Caribe norte, Caribe occidente, hacia Centroamérica, vía México. Fue más difícil porque México es una potencia y estaba en manos de la derecha más cruenta, con un genocidio interior, 144.000 asesinados en ese país, no, la mayoría no por razones políticas, ¿no?, pero no importa, es genocidio igual. Genocidio no tiene solo causas políticas. Hay algunos con causas políticas como los de Ayotzinapa y otros, pero en el 90 y pico % son causas sociales que son derivados de un Estado que es el responsable. Cuando hay Estado en el medio, es genocidio. Exacto. Eso es al norte. Y en Colombia, un Estado fuerte, más fuerte en términos territoriales y militares que Venezuela, que también vivió en el mismo periodo otro genocidio, ahí más grave porque todo es causa política, político-militar. Todos los muertos son militantes, activistas, trabajadores sociales, activistas, organizadores campesinos, etc. Ayer se hizo un acto en Bogotá porque asesinaron a la persona número 144 en apenas un año. Que son esos 144 no son políticos o militantes o comprometidos con guerrillas que pudieran ser, como todos los anteriores. No, son activistas, organizadores sociales comunales. Pero en Colombia el grado de fascismo instalado en formas o en lenguaje no fascista, porque el fascismo es un término europeo, en Colombia el fascismo se llama uribismo, como en Chile se llama pinochetismo, y acá se llama AAA, Videla, no sé, cada país tuvo su fascismo propio. Bueno, en Colombia el Estado hizo un libro, ya, como el Nunca Más de Acá, que no me acuerdo el nombre ahora, me lo mandaron de Colombia, yo lo leí, es horripilante. El Estado reconoce, como si fuera la producción de papa del Estado colombiano, que el Estado se hace cargo de 237.000 asesinados en 15 años. Es 250.000 de personas.
Sí, El total son más, pero el Estado se hace cargo de claro, eso. si el Estado se hace cargo, seguramente. Como si fuera la lluvia dejó desahuciados, entonces el Estado se hace cargo de las mantas para los desahuciados. Bueno, una cosa horrible. Han legitimado ese tipo de cosas y es así. Entonces el último libro, Fascismo, Chavismo y Estado Comunal, se dedica al origen del fascismo en Venezuela. ¿Por qué surge en Venezuela? Son 10 grupos de carácter protonazi, pronazi o fascistas directamente, de contenido fascista. De los 10, 2 nacieron en Colombia. Se formaron. Uno de la mano de Uribe, que es el grupo más grande, el de Leopoldo López, y otro más pequeño, mucho menos conocido. Otro se formó en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, de la mano de un grupo fascista bien europeo, bien tradicional. Claro, todo eso vendría a ser como el Consejo de las Américas cuando iban, ¿no? Trabajan de esa manera. Claro. Y los otros son originarios de grupos internos de Venezuela, pero con la misma compostura y contextura de todo grupo fascista. Un grupo fascista, por su naturaleza, nace internacional, porque para ellos el enemigo es el movimiento popular, el socialismo, el comunismo, y eso es internacional. La clase obrera es internacional, los movimientos populares son internacional. Mira Me Too, que llega a Argentina, y viene de otro lado, acá se le suman, entonces si hubiera una campaña contra eso, bien fascista, nacería contra eso en todos lados. Bueno, ese es el carácter. Ese fascismo que se instaló en Venezuela desde el año 2008, tardíamente, 100 años después casi de haber nacido en Europa, tuvo un recorrido por toda América Latina. Todos los países, salvo los muy chiquitos, no se perdieron ese fenómeno malvado del fascismo. Y en Venezuela llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? Bueno, porque ahí había instalado un gobierno, un sistema político y un movimiento social que hizo cosas que a la derecha no le gusta, y la derecha se pone nerviosa, y cuando la derecha se pone muy nerviosa, extremadamente nerviosa, y no hay pastilla que la calme, como dijo Bertolt Brecht, el gran poeta, ¿de dónde era el danés? No era alemán, no era más arriba, noruego. Cuando, como decía él, no hay nada más peligroso que un burgués asustado, porque son capaces de hacer cualquier cosa. Si no, preguntémosle a Brasil, preguntémosle a Argentina, que la ha vivido y fuerte. Bueno, esos son los dos libros. Y la biografía de Chávez, ¿por qué? Porque Chávez tuvo en su cabeza, y lo puso a andar desde el Estado mientras gobernó y tuvo salud, el proyecto más completo, más elaborado de desarrollo de un Estado alternativo de carácter popular que frene, que evite el vacío que es ocupado por el fascismo. El fascismo siempre viene a ocupar un vacío, donde nazca. Las razones son locales, pero la causa siempre es universal, es la misma. Se genera un vacío por algo, y ese vacío lo llena un populista de ultraderecha, que siempre varían. Bueno, Chávez tenía un proyecto para eso. El proyecto era el Estado comunal, que es el Estado que puede ocupar el espacio que impida llenarlo por la ultraderecha. Bueno, eso es lo que se debate en ese libro. Los dos están complementados por eso. El origen del proyecto, el desarrollo inicial del proyecto, cómo se frustró en el camino con la muerte del iniciador, y luego cómo brota en el año 2008 el fascismo en Venezuela y su relación con América Latina. Porque ahora la derecha, por eso las conferencias son ¿por qué la derecha en América Latina? La de Moreno se va a llamar un poco más conceptual, geopolítica de la derecha, porque yo quiero explicar cómo es que es un fenómeno geopolítico. No es un hecho local de Brasil, a pesar de que los brasileños creen que es así. No es un fenómeno local de Argentina cuando llegue, que no está muy tardío, si no hay una respuesta social. Acá no está muy tardío, ya está naciendo en Uruguay. El Bolsonaro uruguayo ya existe, no existe como fenómeno, ya existe como prototipo. Ya existe el Bolsonaro en Ecuador y en Perú. Bueno, entonces, ¿por qué ocurre al mismo tiempo que en Europa? En Europa, 12 parlamentos se llenaron de fascistas, 12. El país que creó el continente que inventó el fascismo y que lo sufrió con 2 guerras, bueno, ahora lo tiene de nuevo en su seno. ¿Y cómo hace? No saben cómo hacer. Hay películas alemanas que no saben cómo explicar el fenómeno fascista por la vía de los antiturcos. Pero ¿cuánto hay, de
los gobiernos progresistas o nacionales y populares, ¿no? Digo, porque hay un camino para que llegue esta gente. Algo pasa. Digo, la población se ve indefensa y termina, desgraciadamente, aceptando el facilismo de estos fascistas. Claro, ese es el vacío. Es una causa del vacío. Hay varias causas. Una de las causas del vacío es lo que no logró hacer un gobierno progresista o de izquierda. ¿Por qué en Venezuela no se instaló el fascismo y no ha ganado? Porque no ha tenido posibilidad de espacio propio. Se ha ahogado en sí mismo. Lo que acaba de anunciar Bolsonaro, que ustedes informaron, que se va a desacoplar de la política mundial de Naciones Unidas de Migraciones, es para acercar a Venezuela. Es para crear un espacio, ya que no pudieron desde adentro, crearlo desde afuera, colaborar con lo que hace el Comando Sur y Colombia por el lado noroccidente, pero desde el sur, desde el Amazonas. Ya lo había anunciado Bolsonaro, que iba a poner tropas en el sur. Venezuela colinda tiene, creo que 800 kilómetros de frontera amazónica con Brasil. Entonces, si Bolsonaro no aplica las políticas de migración de Naciones Unidas, no está obligado a resolver problemas migratorios de Venezuela, ¿no? Que es grave. No son los 2 millones que dice la derecha o dice Clarín, pero sí son cerca de 500.000, y 500.000 es una hecatombe para un país que durante 100 años nunca tuvo emigración, nunca tuvo exilio de ningún tipo. Entonces, ahora que lo tiene, por múltiples causas, un tema propio, Bolsonaro o la derecha no sabe cómo hacer, intenta aprovechar ese hecho para revertírselo al país y convertirlo en un problema interno. El gobierno de Maduro tiene una política buena. Primero fue mala, inicialmente tuvo una política idiota, porque no comprendía el fenómeno de la emigración, que es una causa humana, está por encima de toda ideología, aunque tenga ideología. Y luego se acomodó, comprendió y ahora tiene una política correcta, que es un plan de repatriación, se llama el plan de la patria, plan de repatriación. Te pagan el avión, te pagan el boleto, te pagan la comida, te reinstalan, te dan un trabajo en Venezuela para que te reinstales. Han vuelto algo así de 5.000 a 6.000 personas, pero son 500.000, es mucha la cantidad. Entonces, Bolsonaro, ¿qué es lo que dice? Si yo no aplico las políticas de migración, es lo mismo que hace ¿cómo se llama? Donald Trump, que le devuelve a México y a Centroamérica los problemas que salen de ahí para buscar solución en Estados Unidos. Entonces, Bolsonaro intentaría devolverle a Venezuela, impidiendo la llegada a territorio amazónico, Manaos, de emigrados venezolanos, el problema de la emigración, que significa un problema social muy serio. Tienen que atenderlo. Bueno, el Estado venezolano tendrá que proveer las medidas para atender estos migrantes devueltos por Bolsonaro y que no se les conviertan en una situación. Bueno, allí tendrá que hacer alianzas con los chinos, con los rusos. Ya con los rusos acaba de firmar un pacto. Sí, exacto. Un pacto bastante completo. Y los chinos tienen subvencionado a ese Estado, a ese gobierno y a ese Estado, con varios pactos firmados hasta el año pasado. Toda la orimulsión venezolana es china. La compraron los chinos por 37 años. Y el petróleo que Venezuela le vendía a China, 1/3 de lo que le vendía a Estados Unidos, ahora se invirtió. Le vende 1/3 a Estados Unidos y 3/3 a China de lo que vendía antes. O sea, China es no sé si es el primero, el segundo por lo menos comprador de petróleo venezolano. Y eso hace que le ingrese dinero seguro, dólares, a Venezuela como Estado, aunque no sea como antes, cuando estaba 100, 120, pero le ingresa un canal seguro porque China paga de alguna manera. A ver, sí. No, digo, ¿qué pasa en Argentina, no? Porque también lo mencionaste hoy, de que estamos como cerca, si no hay un movimiento social, ¿no?, que salga a las calles de alguna manera. Si no hay una solución política, y toda solución política debe tener o tiene siempre una base social, un movimiento social. Si no es movimiento tipo, no sé, los desahuciados que condujo a Podemos en España, o los piqueteros acá que condujeron a la caída de la Rúa, puede ser un movimiento no organizado, porque tiene que haber una acción social. ¿Tipo como lo de Francia? Claro, o lo de Francia,
donde sectores de derecha con sectores de izquierda se juntan y producen ese fenómeno maravilloso de los chalecos blancos, chalecos amarillos, ya los blancos. Pasa que acá el amarillo, ¿vio? Claro, Es una negación. Entonces, esos chalecos amarillos son un movimiento, pero no son organizados, en el sentido, no son orgánicos, como los desahuciados de España, que eran orgánicos y condujeron a Podemos. Esa es la solución política. Si en este país el movimiento social o los movimientos sociales que hay no producen acciones de aquí a 8 meses, un año, que produzcan, generen un movimiento político o obliguen a alguna de los sectores de la oposición a ocupar el espacio político, va a ser inevitable que surja un Bolsonaro de cualquier tipo. El Bolsonaro puede ser el propio Macri, ¿eh? Atención, las mutaciones en política es lo inevitable. Puede ser Macri convertido, Macri puede ser el protocolo, pero ese es un anuncio. Puede ser la propia Bullrich con Macri, puede ser cualquier cosa, no importa la forma, no tiene importancia la forma en que aparezca, importa si el fenómeno ocurre. Y aquí puede ocurrir, y este país tiene un problema. Al igual que Paraguay y que Chile, tiene tradición, tiene raíces el fascismo. Hay países donde no tiene raíces, pero acá tiene raíces, tiene la AAA, tiene la militarización desde el año 29 para acá. Entonces es más delicado. Así que en esos cruciales momentos de la política en un país es donde la responsabilidad se hace fundamental para la oposición que tenga la capacidad de ocupar un espacio. Y la oposición acá tiene la capacidad, pero no quiere. ¿Y cómo se ocupa ese espacio? Pues digo, ¿qué es? ¿Con prédica, con ideas, con movilización? Con todo eso junto. Y mucha inteligencia estratégica para saber qué hacer y qué no hacer frente a un enemigo que ha demostrado, de antes de gobernar el país, ha demostrado que tiene mucha capacidad intelectual. Los que menospreciaron y despreciaron al macrismo por enclenque, tonto, boludo, se equivocaron completamente. Macri es un idiota en lo individual, pero Hitler era un idiota y Reagan era otro idiota, así que no importa el personaje solo representa un grupo de poder que representa a su vez un sistema político de poder y económico de poder. Eso es lo importante, y ese sistema político en este país instaló 8 fundaciones de inteligencia, bien de derecha. La mayoría de ellas atadas al Partido Republicano, como la Fundación Pensar, o la fundación de la señora, de la gobernadora, no me acuerdo el nombre, esa fundación... Suma, si no me equivoco. No, tiene un nombre griego. Bueno, esas 2 fundaciones están atadas al Partido Republicano, como el grupo de Leopoldo López en Venezuela está atado al Partido Republicano y Uribe también. Entonces, acá pensaron un proyecto a largo plazo. Por eso, atención, no está descartado a priori o solo por deseo que estos locos, que el idiota y su congénere de gobernantes apliquen un plan de shock de reforma en sentido contrario al que han hecho este año. ¿Para qué? Eso lo pueden pagar, porque eso le piden plata al Banco Interamericano, piden plata prestada, como piden plata para despedir trabajadores en una fábrica. No, el problema es que ellos necesitan garantizar 4 años más de gobierno. Y saben que hoy lo perderían. Que hoy no gobernarían 4 años más. Entonces quedarían en desbarranco. ¿Cómo le dan continuidad a un proyecto que está acoplado al gobierno de Estados Unidos y acoplado al Brasil actual? Bueno, dándole a la gente que va a votar lo que la gente necesita para votar por ellos. ¿Qué es? Más trabajo y más comida. Bueno, por eso puede ser la engañifa, la ilusión que dura varios meses mientras votas. Bueno, pero un espejismo. Son capaces de hacerlo y no tendrían problema en quitarle prestado,
10.000 millones de dólares sí. a varios bancos internacionales y ellos dárselo con tal de que aquí continúe un proyecto que haga la bolsonorización institucionalizada, bajo control, sin necesidad del brote eruptivo de un bicho como Bolsonaro. Qué impresionante, ¿eh? Lo tuvimos acá, Emilio Modesto Guerrero, muchísimas gracias, siempre es un placer hablar con usted, sí, totalmente. Bueno. Y cuento como final, sí. Recordamos, geopolítica de la nueva derecha América Latina, esto va a ser Moreno el 19 de diciembre junto al periodista Raúl Rulo de la Torre. Después, porque la nueva derecha América Latina, el jueves 20 de diciembre, en el Café de los Patriotas de FM, La Patriada en Capital Federal. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta luego. La Mañana con Vos. Seguinos en Facebook y escuchanos a través del www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. La Mañana con Vos, por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces.